No, a 3 litros, está bien. Y acá también dice 2 moles, pero es 1,2. Entonces, 4 etapas. Vamos a ver cómo va evolucionando, ¿sí?, este sistema. Una etapa A presión constante de 2 atmósferas, desde un volumen 1 de 2 litros a un volumen 2 de 3 litros. Una etapa B que va desde ese volumen 2, que va a ser constante, hasta una presión de 1 atmósfera. ¿Sí? Antes estaba con una presión de 2 atmósferas. En una etapa C, de temperatura constante a 25 grados centígrados, hasta un volumen 1 de 2 litros. Y finalmente, de volumen 1 constante hasta 2 atmósferas de presión. Igual esto yo lo tengo todo subdividido. ¿Sí? De todo eso dice que calculemos el trabajo en cada una de estas etapas, el trabajo en el ciclo, que hagamos un gráfico de presión en función o versus el volumen, el trabajo de cada etapa y del ciclo, y D, que saquemos la diferencia de energía interna, y N, el calor. Y como datos nos da la constante de los gases. Así que vamos a empezar con la primera parte, que es calcular el trabajo en cada etapa. En la primera etapa nos decía que la presión era constante y tenía dos atmósferas que tenían 1,2, y pasa de un volumen 1 de 20 litros a un volumen 2 de 30 litros. La presión es de 2 atmósferas, el N es de 1,2 moles. Perdón, la presión es constante de 2 atmósferas. Y va a pasar esto, era el volumen 1 de 20 litros a un volumen 2 de 30 litros. En el ejercicio dice 2 litros a 3 litros, pero en realidad es de 20 a 30. Entonces, el trabajo, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación en la cual decíamos que en este trabajo a presión constante lo que había era una diferencia de volumen, ¿se acuerdan? Entonces tenemos una presión constante de 2 atmósferas y una diferencia de volumen, volumen 2 menos volumen 1, o sea, el volumen final menos el volumen inicial, de 10 litros. Entonces el trabajo en esta etapa me da de 20 atmósferas por litro. ¿Sí? En B me dice que tengo el volumen 2 constante, que es el volumen que se llegó, hasta una presión de 1 atmósfera. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener, observen que lo que tengo es el volumen constante. ¿Sí? Entonces, como lo voy a multiplicar por 0, porque no tengo diferencia de volumen, ¿sí? Voy a hacer 30 menos 30, me va a dar 0, al multiplicar por 0, el trabajo me va a dar 0. O sea que en esa etapa del sistema no voy a generar trabajo. ¿Está bien? La C dice que hay una temperatura constante de 32 grados centígrados. Hasta, y que llega a un volumen 1, al volumen 1 que era de 20 litros, ¿sí? O sea que está como volviendo. Ahora lo van a ver en el gráfico. Al tener la temperatura constante, ¿sí?, el trabajo me va a dar esta relación, ¿sí? La presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí?, según los gases. Entonces, voy a obtener esta ecuación que la habíamos visto hoy más temprano, y haciendo los números, N se acuerdan que era 1,2 moles, acá me da 305 Kelvin, sería
reducción a 32 grados centígrados, no sé por qué, se cambió eso, por 0,4, que es lo que me da el logaritmo natural del volumen 2 dividido el volumen 1, y esto me da un trabajo de 12 atmósferas por litro. ¿Sí? Y la D me dice que tengo el volumen 1 constante y llega a una presión de 2 atmósferas. Con lo cual, el trabajo otra vez es 0 porque el volumen vuelve a ser constante. ¿Sí? Y en el B pasó lo mismo. El delta B al ser constante, me multiplica por 0 y el trabajo me determinado. ¿Bien? Lo vamos a ver mejor en el gráfico. Vamos a hacer el gráfico de presión en función del volumen. ¿Sí? Está hecho bien con 10, 20 y 30 litros. Tenemos una primera etapa que decía que era a presión constante de 2 atmósferas y disminuía. Me pareció el último gráfico. La primera gráfica es esta, que es a una presión constante de 2 atmósferas y me cambiaba el volumen de 20 a 30 litros. ¿Sí? Entonces, esta primera línea que tienen acá es la primera etapa OA. En la segunda decía que el volumen era constante, ¿sí? Y la presión disminuía de 2 a 1 atmósfera. ¿Está bien? Y acá, ¿se acuerdan? No se generaba trabajo. Luego, a temperatura constante, ¿se acuerdan los gráficos que habíamos visto de gas ideal? La temperatura constante, la relación presión-volumen, ¿sí? Y lo que me va a suceder es que va a haber gasto energético y, se va a, sí, va a haber gasto energético y lo que va a haber es una compresión del volumen, ¿sí? De 20 a 30. Y lo que me va a quedar es una presión menor de aproximadamente 1,6 atmósferas. Y en la etapa 4, ya estaba acá graficada, otra vez estábamos a volumen constante y había un aumento otra vez de la presión llegando a 2 atmósferas. ¿Sí? Este sería todo el ciclo que realiza nuestro sistema. Entonces, ¿qué va a suceder con el delta U si es cíclico? A ver, alguien si me lo puede contestar. Con la diferencia de energía interna. Va a valer 0. Va a valer 0, exacto. ¿Por qué? Porque es una función de estado, va a depender del estado inicial y del estado final, y esto es un ciclo, o sea, comenzó en 2 atmósferas 20 litros y vuelve otra vez a 2 atmósferas 20 litros. Con lo cual, mi diferencia de energía va a terminar siendo 0, ¿sí? De energía interna. Porque el estado inicial y el final es el mismo, aunque todo el recorrido no fue lo mismo. Por eso, si ustedes observan, el trabajo no es el mismo en cada una de las etapas. ¿Sí? Recuerdan que habíamos visto que el trabajo y el calor no eran función de estado, sino que eran variables de estado, o sea que iban a ser diferentes de acuerdo al recorrido en cada proceso que va a terminar formando todo el ciclo. Y por eso ahí esto lo ven en este gráfico, ¿sí? Que el trabajo no es el mismo. Hay 2 etapas en las cuales el trabajo es 0, que son en la etapa 2 y en la etapa 4. ¿Sí? ¿Se entendió eso ahora un poquito mejor que lo que vimos en la teórica? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Claro, porque depende del... Exactamente. Exactamente.
¿Y qué va a pasar con el calor? ¿Qué va a pasar con el calor? El calor, ¿sí? Va a ser igual al trabajo. ¿Por qué? Porque si delta U es 0, yo de acá despejo calor o trabajo, y calor me va a ser igual que trabajo, ¿sí? O sea que el valor que yo obtuve del trabajo total, sumando todos los trabajos que vimos en el punto anterior, ¿está bien? Va a ser igual al valor del calor. ¿Se Sí, entiende? sí, sí. ¿Se entendió? Bien. Hay dos que entendieron, el resto no sé, porque me contestan no nada. Bueno, entonces, tenemos en el medio, a ver, esperen que voy a dejar de compartir acá, y voy a compartir otra vez los ejercicios. Es bastante complicado todo esto. Así. Bueno. En el 5 no lo vamos a hacer, vamos a hacer el 6 que es similar al 5, pero acá lo que quiero que vean es cómo el sistema evoluciona de A a B. Tiene tres trayectorias para evolucionar de A a B: la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Básicamente esto después lo ven ustedes tranquilos, pero si ustedes quieren saber la diferencia de energía interna, va a ser la de B mayor a la de A. Acá no tienen valores, ¿sí? Pero lo que tienen es la relación. El delta B, delta U, perdón, les va a dar un número mayor a 0, ¿sí? Porque B es a mayor presión y mayor volumen que A. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Y si yo quiero evaluar el trabajo entre estos tres puntos, estos tres recorridos, el 1, el 2 y el 3, son distintos, porque se acuerdan que medíamos la superficie por debajo del recorrido. Entonces, en el caso de 1, ¿sí? Sería, es el que más trabajo hace, exacto, porque va a ocupar todo el volumen desde A hasta B, pero su superficie, digamos, su límite superior va a ser esta flecha, ¿sí? Que es mayor volumen que 2, que va a ser esta flecha. Y va a ser mucho mayor que 3, que es esta flecha, ¿sí? El volumen de 1 va a ser desde acá, todo esto para abajo, hasta acá. El 2 va a ser desde acá para abajo. Y el 3 va a ser esta parte de acá abajo solamente. ¿Se entiende? Sí. Exactamente, el área debajo de la curva sería, ¿sí? O de la recta en el caso del 2. ¿Sí? Esa Sí, sí. área me delimita, me dice cuánto trabajo hizo. El 1 hizo más trabajo que el 2, y el 2, y el 1 en 2 mayor trabajo que el 3. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Eh, Sí, se entiende mucho más. Por eso, a veces es mejor ver un gráfico y explicarlo arriba del gráfico que toda la situación. Eh, muy bien. El valor de delta G no lo tienen que sacar porque delta G... ¿Qué pasó? Se le desconectó, ¿no? Sí, no. Sí, Ah, ok. se la habrá cortado. Ah, pensé que era yo. ¿Me perdieron en algún momento? Sí, profe. Sí, profe. Entonces entendí que ahora vamos a hacer el 6, les estaba diciendo que vamos a hacer el ejercicio 6 y que tiene algunas cosas similares al 5. ¿Sí?
Miren que ya dejé de contar. Y vamos a ir. Ahí. Acá tenemos el gráfico del ejercicio 6 y desaparezco, no sé, avísenme, no me di cuenta que me había cortado. Dice, el sistema recorre un ciclo por dos trayectorias, A y B. ¿Ven la diferencia entre el gráfico del 5 y del 6? En este caso hay dos recorridos, pero uno es de ida y el otro es de vuelta, ¿sí? O sea, empieza en uno, exacto, empieza en uno y termina en uno. Entonces, dice, ¿por cuál de las trayectorias el trabajo lo realiza el sistema? En una lo realiza el sistema y en el otro hay que darle al sistema. A. ¿Sí? Que retorna. Perfecto. Vamos a... Ahí. En A, el volumen final es mayor al volumen inicial. ¿Sí? El volumen final, porque acá arriba, ¿sí? El final, hasta acá, es mayor al volumen inicial. Entonces, ahí el trabajo lo hace el sistema. ¿Se acuerdan que el delta B nos daba el trabajo del sistema? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, el trabajo en este caso lo hace el sistema. Dice, en B, ¿sí? Ahorita para el otro lado, el volumen final sería menor al volumen inicial. El trabajo lo hace el entorno. ¿Sí? ¿Bien? Bien. La pregunta B dice si es la energía libre de 2 mayor a la... No, energía libre, perdón. La energía interna de 2 es mayor a la energía interna de 1. ¿Por cuál de las trayectorias el sistema absorbe calor? En A, el delta mu va a ser mayor a 0. ¿Sí? Absorbe calor. Absorbe calor, exactamente. Va a absorber calor. ¿Sí? Y en B, porque la diferencia de energía entre 1 y 2, ¿sí? Es final menos inicial. Es mayor 2 que 1. Entonces, 2. O sea, como el 2 es mayor que 1, la diferencia me va a dar mayor a 0. ¿Sí? Entonces absorbe calor. Y en el B va a ser al revés, entonces va a liberar calor. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si el volumen disminuye, sí o sí quiere decir que está liberando calor. Decime otra vez. Si el volumen disminuye, sí o sí quiere decir que está liberando calor. Claro. Ah, listo, ok. Vos pensá que para comprimirlo vas a tener que generar, le vas a tener que entregar trabajo. Claro, claro. ¿Sí? Vas a tener que hacer una fuerza extra para poder comprimirlo. Disminuir el volumen. Y ahí, ¿qué va a hacer eso? Va a generar una liberación de calor. ¿Sí? Vos le estás entregando trabajo y va a liberar calor. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No. Muy bien. A ver. ¿Cómo dice? No, para que yo... ¿Cuál es el valor del taú del ciclo? Me lo dicen ustedes. 0. 0. 0 porque es un ciclo. Exactamente.
Bueno, y el delta S, que tampoco lo vieron, que es la entropía, eso lo van a ver después, ¿sí? En funciones de estado. Entonces siempre es la de... Y al ser un ciclo, cualquiera de estas funciones de estado, al ser un ciclo va a terminar dando cero, siempre va a ser. Porque solo dependen del inicial y el final, y el inicial y el final es el mismo. Entonces, 1 menos 1, 0. Es así, fácil. ¿Sí? Muy bien. El ejercicio 7 es un poquito más complicado. Dice, un gramo de oro, ¿sí? Tiene una densidad de 19,3 gramos por mililitro. Se convierte en 50 centímetros cúbicos de vapor cuando vaporiza a presión constante de una gota. El calor de vaporización a esta presión es de 377,4 calorías por gramo, ¿sí? Diferencia en tantillas, se acuerdan de esto. Calcule el trabajo efectuado por el oro al vaporizarse y su aumento de energía interna, y lo que nos dan como dato es que 1 litro por atmósfera es igual a 24,2 calorías. Entonces, la primera pregunta era el trabajo efectuado por el oro al vaporizar. Un minuto, chicos. Un minuto. Bueno, entonces, el trabajo sabíamos que era la presión constante por la diferencia de volumen, ¿sí? Entonces, 1 mililitro, lo vamos a pasar a litro para poder hacer las equivalencias, es 0,01 litros, ¿sí? 19,3 gramos por mililitro, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos de densidad, nos dice que sería el 1 gramo, porque nos dice que 1 gramo de oro se convierte en 50 centímetros cúbicos. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el volumen del gramo de oro, ¿sí? Damos la cuenta y nos da, bueno, eso después lo vamos a dejar en el video. Un gramo de oro se convierte en 50 centímetros cúbicos de vapor cuando vaporiza, está bien. Se lo van a restar 0,051. Bueno, si lo restan y nos va a dar este valor. Porque a 50 centímetros cúbicos, que son 50 mililitros, le restan esto y nos va a dar 0,049 por 1, termina dando este trabajo, ¿sí? Muy bien. El delta U, a ver si está, ¿dónde lo pregunto? Aumento de energía interna. El aumento de energía interna, ¿sí? Tenemos que ver el trabajo, que ya lo tenemos, y el calor. El calor tenemos que, el delta H, ¿sí? Es de 377,4 calorías por gramo. El calor va a depender de la masa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer menos 1,1 caloría, que es lo que nos va a dar, porque acá teníamos la equivalencia con el litro por atmósfera con las calorías, ¿sí? Y al hacer esta resta nos da que el delta U es 376,3 calorías. ¿Sí?
Bien, entonces, acá estoy. Bien, entonces, los ejercicios más complicados son esos. Después, el resto, tienen que hacer los primeros, ¿sí? Que sería, por un lado, definir el sistema y clasificación desde el punto de vista termodinámico de lo que es un sistema y su clasificación, los tipos de sistemas que había. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdan? Abierto, cerrado y aislado. Perfecto, abierto, cerrado y aislado. El abierto, ¿qué pasaba? Hay intercambio de materiales. Perfecto. El cerrado. Perfecto. Y el aislado. No intercambia nada. Bien. Acá tienen que clasificar, la 2 dice clasifique los siguientes sistemas y fundamente su respuesta. El cuerpo humano. Abierto. Abierto, lo vimos toda la clase. El traje de neopren, idealmente, ¿qué sería? Aislado. Aislado, idealmente sí, no termina siendo aislado, pero se supone que es bastante aislado. La lámpara de luz, Cerrado. Cerrado. muy bien. La fogata, Abierto. 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 El planeta Tierra, Abierto. Abierto. abierto, muy bien. Perfecto, no, después lo tendría que fundamentar, pero básicamente es por el intercambio. Bueno, estuvimos viendo qué es una función de estado y la diferencia con la variable de estado. ¿Cuáles eran la diferencia? La función de estado, ¿qué pasaba? ¿Dependía de qué? Del trayecto. Al contrario, del estado inicial y final, la función de estado. ¿Sí? Sí. La función de estado solo depende del inicio y el final de cada sistema, ¿sí? o proceso. La variable de estado depende de ambas cosas, ¿sí? De todo en realidad, de todos los procesos, de todos los caminos posibles. O sea, si tienen muchos caminos van a interferir cada una de esas partes del camino o cada etapa va a interferir en esos parámetros. ¿Algún parámetro, alguna variable de estado que se acuerden? La temperatura, la presión, ¿no? Perfecto, la temperatura, la presión, perfecto. Y la función de estado, por ahora vieron dos, ¿sí? Perfecto, la energía interna y la entalpía. Eso, exactamente. ¿El trabajo y el calor son función de estado o no? No. No No, son no función de son. estado. Lo vimos recién en el ejercicio 4, cómo hacía todo el recorrido y veíamos que el trabajo variar. en todas las etapas había trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Sí. Así que eso está. 4 está, el 5 es bien, el 6 lo vamos a hacer, después igual tienen que ver un poquito, porque son otras cosas, y el 7 también. ¿Sí? Bueno, me quedan matemáticas, las cuentitas esas. Pero es importante que entiendan los gráficos más que nada, y cómo ustedes pueden evaluar estos gráficos que no tienen valores y que en realidad hay que analizarlos. Está bueno que sepan analizar un ejercicio 5 sin valores, pero sí entender cuál hace más trabajo, cuándo la diferencia es cero, de la entalpía y todo eso, o de la energía interna. Porque si entendieron esos gráficos están bien. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Yo tengo una duda, profe, pero no Sí. es el tema. Es sobre las diapositivas que pasan. ¿Las podría subir al campus? No, no se pueden subir al campus, no nos permiten. Ah, ok. Eh, sí.
no lo permiten. La ¿Qué les iba a decir? No se vayan porque voy a ver la lista que no pone ahora. Sí. Sí. ¿Quién es? Dale, tirano. En el chat lo puso. Está bien. Bueno. Bien. Igual yo. Otra manera. Profe, Sí. yo el miércoles pasado hice un cambio de comisión. Yo estaba en la A y el miércoles mandé un mail y me cambiaron a la C. Ah, No sé bueno. si, no sé si figuro todavía o no en la lista, por eso. Mira, sé que me mandaron un mail con un par de nombres como que hay, no sé si nueva gente, me parece que sí. Bueno, me Ah, ok. fijo si sos vos, te dame un minuto. Sí, sí. Estoy con miedo que se me desaparezca todo lo de las listas estas, lo copio de él. Ah, bueno, ahora les voy a copiar abajo del chat. Les voy a copiar una dirección para que para que puedan hacer un ejercicio que es muy sencillo de opción múltiple.